Continuamos en directo, 10 minutos para las 2 de la tarde, tiempo para la PAC, como cada martes con Toño Migoya. Toño, buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Rafa. ¿Cómo va Buenas todo? tardes a todos los oyentes. Bueno, tenemos dos preguntas. Empezamos. La primera. Sí. Hola, Toño, quería que me respondieses en qué beneficia esta nueva PAC a los ganaderos asturianos. No veo los beneficios por ningún lado. Pan para hoy y fame para mañana. Es que es imposible de responder porque tampoco veo yo el beneficio Sí. en esta nueva PAC para la ganadería asturiana y para la agricultura. Teniendo en cuenta el modelo de explotaciones y de ganaderías que existen, que en un 99% o un 100% podemos decir, son ganaderías familiares, el nuevo sistema de PAC yo creo que no beneficia para nada. Y me refiero con esto porque no es que sea una PAC hecha expresamente para perjudicar al sector primario. Lo que quiero decir con esto es que con el sistema actual de PAC, en el que se fomenta las ayudas principalmente desacopladas y ganaderías de pequeño tamaño, como son las nuestras, en el que se ven claramente beneficiadas por ayudas directas y acopladas, pues entonces nos perjudica considerablemente el nuevo sistema, el que tenemos ahora y el que tuvimos. O sea, yo creo que desde que desaparecieron en gran medida las ayudas acopladas a las ayudas, y se impusieron las desacopladas por la presión de países nórdicos, pues yo creo que en nuestro sector, con el modelo que tenemos, se vio claramente perjudicado. Bueno, queda claro entonces que piensas como este oyente y que tiene toda la razón, que no se ve el beneficio Sí. por ningún lado, ¿no? A Bueno. ver, Rafa, si uno se recuerda pues el modelo de principios de siglo en el que había derechos de nodrizas, ayudas a la certificación vinculadas a ese derecho de nodriza y demás, nuestros ganaderos cobraban por lo que producían. Está claro. Y ese era el modelo que más favorece a nuestros sistemas. Ahora, ¿qué se ha impuesto? Pues cobrar por las hectáreas. O sea, al final, lo que quieren es que nuestros agricultores y ganaderos sean jardineros, paisajistas. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que el paisajismo durante siglos en Asturias se mantuvo vinculado a la producción. Todavía esta oleada de incendios que hemos tenido este fin de semana pasado, pues metían el micro a los vecinos y todos recordaban, es que venía la Guardia Civil y se hacían fuegos controlados. Uh-huh. Y así se luchaba contra el monte bajo y evitábamos los incendios. Claro, eso desapareció, como bien dicen los vecinos, porque desapareció la producción. Claro. En los pueblos, Toño, siempre hubo fuegos buenos que servían luego para atajar los fuegos malos. Claro, eso a mí me lo dijo hace mucho tiempo un ganadero de un pueblo de la zona alta de Cudillero, y lo tenía muy claro, y la verdad es que tenía toda la razón. Vamos por la otra pregunta. Buenos días, Toño. Quiero antes de nada felicitarte por la magnífica labor que estás realizando con este sector. Mi pregunta como agricultor y ganadero es si no crees que esta nueva PAC va en perjuicio del modelo profesional y beneficia a las grandes explotaciones menos productivas, favoreciendo la concentración de superficies. Gracias. Yo creo que ya hemos contestado esta pregunta, sí. Pero bueno. Bueno, a ver, sí, a lo mejor deberíamos darle algún tipo de matiz. Sí. Porque, a ver, hay explotaciones grandes que sí son profesionales. Entonces, el sector no es que vaya contra la profesionalización. Lo que pasa, sí hay que estar de acuerdo con él, que a mayor tamaño la eficiencia disminuye. Como él bien dice, si hay las pequeñitas o menos eficientes, en función se va, como en cualquier sector, vas creciendo y vas obteniendo más rentabilidad hasta llegar al punto de inflexión en el que a partir de ahí, por mucho que crezcas, pues va a empeorar tu eficiencia. Entonces, sí creo que se incentiva pues a los grandes
a las grandes superficies, como él bien dice, porque lo que nos quieren son de jardineros y se incentiva que cuanto más terreno tengas, más ayuda tienes, pero eso va en contraproducción con la actividad y entonces pues empeora tu eficiencia. Está claro, yo creo que con esos pequeños matices queda perfectamente respondida la pregunta. Es lo que tenemos, Toño, no, sí, no hay más, no hay más. Contra eso no se puede luchar. No se puede luchar, efectivamente. Nada, yo creo que es momento de sí alzar la voz. Estamos en un año preelectoral en el que hay que hacer llegar pues todas nuestras demandas del sector a todos los grupos políticos y ver quién escucha y quién no escucha, y luego, bueno, pues llevar las decisiones que haya que llevar. No queda otra. Porque como aunque nos prometan el oro y el moro, luego va a verse a lo largo de los próximos 4 años, claro, de lo prometido que ha quedado. Claro, si ya lo vemos ahora, movimientos electoralistas, ahora se acuerdan de las residencias de la tercera edad, se acuerdan del medio rural, se acuerdan, claro, pero promesas que al final yo creo que la gente está tan harta de que la engañen que ya no se cree nada, ¿no? Porque han pasado casi 4 años y son otros 4 años perdidos, añadidos a los anteriores y al final es más de lo mismo. Vemos que esto no avanza, al contrario, retrocede y cada vez está más complicado, ¿no? Más complicado para todos. Estoy de acuerdo, pero yo, por ejemplo, ahora sí veo más inquietud en los ganaderos y ganas de expresar ahora toda esa inquietud que tienen antes de mayo. Pues hay que hacerlo, ya. A los partidos y luego, bueno, ellos en ese traslado de la inquietud verán la respuesta que tienen de unos y otros. Es momento de moverse, es momento de poner sobre la mesa las necesidades del sector. Otra cosa bien diferente es que ese guante tendido alguien quiera recogerlo, porque ya sabemos que los votos desgraciadamente están en la ciudad, no están en el campo, y muchas promesas, pero nadie de verdad pone lo que hay que poner para sacar al sector de la difícil situación que atraviesa. Toño Migoya, un placer como siempre escucharte. Eso está bien claro, que la política viene desde la zona urbana y el último ejemplo es la ley de bienestar animal, que están pensando qué mascota puede tener las personas en los pisos, pero nunca han pensado en los animales de compañía de la zona rural. Lo comenté esta semana varias veces, Toño. Si concedemos más derechos a los animales que a las personas, es muy difícil poder avanzar. No hay otra. Así es. Se nos va el tiempo. Un placer como siempre, Toño. Cuídate mucho. Que vaya todo bien. Un abrazo. Gracias. Para todos. Gracias.